Seguimos en la adoración al Señor en esta mañana, y para ir rápido a la palabra de Dios, porque queremos aprovechar el tiempo y escuchar el consejo divino en esta mañana. Oramos. Padre, muchas gracias te damos una vez más en esta hora por ser nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias porque nos diste la victoria hoy en esta nueva semana, Señor, que iniciamos. Queremos iniciarla siempre, Señor, pidiéndote que tú seas el Señor de nuestras vidas. Que la gracia poderosa de tu Santo Espíritu nos guíe a la palabra en esta mañana. Y que cada palabra, Señor, que hoy estaremos compartiendo con tu pueblo, esté el Espíritu Santo, Señor, llevándola del oído al corazón y sea sembrada, encarnada ahí de una manera radical. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que solamente tu palabra y solamente tu palabra sea en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, dice en el nombre de Jesús: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Continuamos con el libro de los Hechos. Estamos hablando sobre los primeros cristianos, cómo vivían, cuál era el pensamiento, la acción de cada uno de ellos en esos tiempos. Y el tema en esta mañana le puse por nombre una comunidad transformada. Y cuando hablamos de una comunidad transformada, estamos hablando precisamente de vidas que componen la iglesia, y que todos aquellos cristianos, primeros cristianos, fueron transformados por el poder de la palabra de Dios. Y hoy estaremos viendo todas aquellas evidencias de una iglesia que es verdaderamente transformada, después de observar cómo nació la iglesia en el día del Pentecostés. Y vamos a estar viendo y cómo responde estas personas al evangelio. Responden con un arrepentimiento genuino. Y vamos a ver que de la estructura espiritual que los apóstoles pusieron en la iglesia, para que la iglesia se mantuviera, para que los primeros cristianos se mantuvieran como siempre se mantuvieron, firmes y radicales. Y Hechos capítulo 2, versículo 42, nos habla después de todo lo que hemos hablado, incluso domingos pasados. Pero la pregunta es, ¿cómo luce una iglesia que realmente ha sido transformada por Dios? ¿Cómo brilla? ¿Cómo camina? Porque una cosa es profesar, una cosa es decir yo voy a la iglesia, una cosa es decir yo soy cristiano, y otra cosa muy distinta es evidenciar realmente lo que decimos que somos. Y Hechos narra, dice que los primeros cristianos eran luz, brillaba la luz en ellos. Lo que hablaban, lo que hacían era el hecho del respaldo de lo que ellos hablaban. Y los versículos 43 al 47 de Hechos 2 nos presenta un ideal teórico, una realidad visible de cómo debe caminar el cristiano. Y aquí vemos lo que la iglesia era. Era una iglesia transformada totalmente, aunque más adelante, aún siendo transformada,
siendo llena del Espíritu Santo. Había problemas en ella. Pero escuche bien, una iglesia se define por lo que produce. Un ejemplo, si usted va a una fábrica donde produce solamente jabón, ¿qué va a encontrar ahí? Jabón. Y dice ahí, fábrica de jabón. No puede decir fábrica de dulces, mientras no produce dulces, produce jabón. Así la iglesia. La iglesia, la evidencia de la iglesia es lo que hace, es lo que produce. Y la iglesia, los primeros cristianos eran una comunidad marcada por el temor de Dios, por la reverencia que ellos tenían a Dios. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Y temor aquí no es el temor o el terror que conocemos cuando alguien se espanta. No es algo que te paraliza. No, aquí temor habla de una reverencia profunda. Por eso es importante que cuando nosotros venimos a reunirnos como iglesia, debemos venir con reverencia profunda. Temor aquí habla de conciencia de la presencia de Dios. Cuando venimos a este lugar a reunirnos como iglesia, debemos traer esta conciencia presente, de que Dios está presente aquí con nosotros. Y que por lo tal debemos guardar respeto, debemos guardar ese silencio, ese respeto por la presencia de Dios. Cuando dice que sobrevino temor a toda persona, habla de una sensibilidad a lo sagrado. Una vez que usted sube las escaleras y llega a este lugar, usted tiene que saber que la presencia de Dios está aquí. Usted tiene que saber que mientras estamos aquí, vamos a guardar ese respeto. Y el temor de Dios en las Escrituras es el principio de la sabiduría. Es lo que dice Proverbios 9:10, donde Dios se manifiesta y el hombre reconoce lo pequeño que es. Sabemos que cuando amamos a Dios, cuando respetamos a Dios, estamos viendo que ese es el principio de la sabiduría. Cipriano de Cártamo fue un obispo, teólogo y mártir cristiano del norte de África. Escribió lo siguiente, dice: donde Dios es honrado, el corazón humano aprende a temblar con reverencia. Repito, donde Dios es honrado, el hombre humano aprende a temblar con reverencia. ¿Qué nos dice Cipriano aquí? Estaba escribiendo el efecto que la verdadera adoración produce en el hombre, y la frase refleja su trato sobre la oración del Señor y sus cartas durante la persecución que él sufrió. Y es lo que él daba a entender. Cipriano de Cártamo enseñaba que la reverencia no se fabrica. La reverencia a Dios se aprende solamente cuando Dios es el centro de nuestra vida. Cipriano veía iglesias donde el hombre era el protagonista, el que daba el show, era la jerarquía política. Pero decía él que en ese lugar donde solamente hay un protagonismo, un show, el corazón se infla y no tiembla. ¿Por qué? Porque ha hecho a un lado la presencia de Dios, ha hecho a un lado la reverencia al Señor. Pero donde Dios es honrado, tratado como santo y sublime, alto y sublime, el hombre cae en cuenta de quién es Él, reconoce de quién es Dios. Por ejemplo, en Isaías
6, 1 al 5, léalo en su casa. Habla que Dios es un Dios alto y sublime. Y su reacción de Isaías dijo: ay de mí que soy muerto. Y esto es temblar con reverencia. Cipriano de Cártamo vivió cuando cristianos eran quemados por Herodes. Estos cristianos, incluso esos que eran quemados por Herodes en el Coliseo romano, eran los que se negaban a quemar incienso al César. Y ellos mejor preferían ser quemados que antes adorar al César. Pero muchos también que se decían cristianos, pero no lo eran, cuando vino la persecución del César, ellos prefirieron adorar al César, quemar incienso al César para salvar su pellejo. Y a esto se refería aquí este comentarista. Él decía: si en la reunión Dios no pesa más que el César, más que el dinero, más que tu opinión, entonces no está siendo honrado el Señor. Y si el Señor no es honrado, entonces el corazón sigue siendo un corazón de piedra, un corazón orgulloso, un corazón que solamente juega a la iglesia, que solamente juega al cristianismo. Él decía que donde la palabra de Dios se predica sin diluir, donde el pecado se llama pecado, donde Cristo crucificado es el centro, ahí Dios es honrado. Y el hombre deja de bostezar y empieza a temblar, porque está poniendo atención al consejo, al mensaje de Dios, y eso no le da cavidad a dormirse, a estar bosteceando. Cipriano no promovía misticismo, él promovía la realidad de las cosas. Él decía: si entras a un cuarto y hay un león que está suelto, dijo él, tiemblas. ¿Por qué tiemblas? Aunque el león esté dormido, no porque te odie, sino porque lo es. Y tú sabes que si el león se llegara a desamarrar o a reventar la cadena con el cual está amarrado, ¿qué pasaría? El león te devora. El Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amada iglesia, la reverencia no se enseña con reglas de conducta. A veces tenemos que poner abajo, cuando usted suba a este recinto, por favor ponga en modo avión su celular o apáguelo. Decimos, cuando usted venga de su casa, véngase ya hecha sus necesidades fisiológicas, porque eso de estar parando y en lo personal a mí me desvía la atención. Entonces la iglesia dice que la reverencia no se enseña con reglas de conductas. La reverencia brota solo cuando Dios es tratado como Dios y Señor. Mientras no tratemos así a Dios como nuestro Dios y nuestro Señor, seremos cristianos irreverentes, irrespetuosos. Si en la reunión Dios es honrado, si en ella, en este lugar que estamos reunidos, Dios es honrado, entonces estamos diciendo: Señor, tu palabra manda aquí. Y su santidad se ve, su cruz pesa y no puede quedar igual, sino que
aprendemos a temblar con temor y respeto y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo sobre la reverencia y el temor de Dios. Y ese temblor no te aleja de Dios. Todo lo contrario, dice que te postra para adorarlo. Y este es el principio de la sabiduría y de la adoración verdadera. Iglesia de Cristo, sin temblor, es una iglesia sin Dios honrado. Y si Dios no es honrado, la pregunta es, ¿a quién estás honrando? Por esta razón, Cipriano de Cártamo prefería una catacumba. ¿Qué es una catacumba? Era una cueva donde ellos se escondían, pero que en esa cueva había reverencia para adorar al Señor. Él prefería una cueva que una basílica, una iglesia con liviandad, así, con falta de seriedad. Él decía que la presencia de Dios no depende del edificio, sino de la reverencia. ¿De qué sirve tener un edificio lujoso, pero no hay reverencia a Dios? Cipriano era obispo de Cártamo y tenía basílicas grandes, pero vino la persecución y muchos cristianos negaron a Cristo para salvar sus casas y luego querían volver como si nada. ¿No se le hace esto familiar? ¿Cuántos desaparecen de las congregaciones meses y por ahí después brotan otra vez? La pregunta que Dios nos hace hoy: ¿realmente somos cristianos? ¿Reverenciamos realmente a Dios? Cipriano vio dos escenarios. Vio basílica con la falta de seriedad, sin compromiso alguno. Así hay muchos cristianos, no tienen compromiso, vienen cuando quieren. Templos hermosos, bien adornados, obispos con oro, todo, túnica con diamantes y oro. Pero ¿sabes qué? No había nada. Que solamente usaban todas esas cosas como un amuleto. Así muchos cristianos hoy hacen cosas como un amuleto. Traen la Biblia como un amuleto, pero no se quiere vivir de acuerdo a la Biblia. Cipriano dijo: si alguien trata a Dios como amuleto, entonces Él no está ahí. Aunque el edificio diga iglesia. Por eso siempre les recuerdo esto. Y le he dicho así como broma, ¿no? Pues vamos a quitar el anuncio que dice martes y jueves hay oración, porque la mayoría no viene. Venimos los mismos. Ya como que solamente las iglesias tenemos los anuncios ahí, pero realmente son pocos los que viven de la oración. Hermanos, por esta razón Cipriano dijo: yo prefiero una catacumba, una cueva, pero donde hay reverencia. Prefiero una cueva bajo tierra, donde hay humedad, peligro de muerte, pero que dentro de esa cueva hay creyentes que tiemblan ante la palabra de Dios, creyentes que confiesan su pecado, que comparten el pan llorando con los demás, que prefieren morir antes de negar a Cristo. Dijo Cipriano de Cártamo, porque es ahí donde Dios está. Hechos 7:23 dice: el Altísimo no habita en templos de hechos de manos. Dios no habita en este lugar, así de este templo, en este salón. Dios no habita. Por eso a veces hasta se nos queda como costumbre
Estamos en la casa de Dios. No, esta no es la casa de Dios. La casa de Dios, ¿quién es? Nosotros. Él habita ahí. Cristiano, escucha esto. Por eso, cuando caminamos con ese temor y temblor, sabemos que Dios habita en nuestro corazón y esa es su casa. Y por tanto debemos tener cuidado de no pecar, porque Dios está ahí con nosotros, Él habita. Y aquí Lucas, el escritor de Hechos, es claro, dice, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios, nuestro Creador. No habita en templos hechos de manos. ¿Quién hizo esto? El hombre humano. No, Dios habita en el corazón. Y Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y dónde lo vamos a adorar? Así, en nuestro corazón. Cipriano decía, prefiero esconderme con 10 que temer a Dios, que sentarme con 10,000 que lo desprecian. Podemos ver congregaciones a reventar, pero la pregunta es, ¿todos serán salvos realmente? La respuesta es no. ¿Por qué digo que no? Porque lo dice la Biblia. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Y el Salmo 84:10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, y si los atrios son una cueva, siguen siendo los atrios del Señor y ahí Él es honrado. Ahora, en resumen de lo que Cipriano decía, él dice, que no te impresione el edificio, la gran mega congregación, no, que te impresione el temor de Dios, donde la congregación está atenta, está absorbiendo el consejo de Dios, donde está expectante. Él decía, no midas la iglesia por metros cuadrados, mídela por reverencia. No digas, ay, qué iglesia tan grande, ay, a mí me gusta ir ahí porque ahí está grande, está enorme, la alabanza, no, hombre, está tremendo. No, puede haber buena alabanza, pero no hay reverencia. Puede haber grandes edificios, pero no hay reverencia. Y el consejo dice que no te impresione nada de esto. Lo que sí nos debe impresionar es la reverencia, el temor de Dios, que cuando entramos a un lugar como este, guardamos compostura, guardamos silencio. Él dijo, si tengo que escoger entre lujos sin Dios o peligro con Dios, me voy a la catacumba, me voy a las cuevas. Porque donde está Dios, aunque sea bajo tierra, ahí es el cielo. Y donde no está Dios, aunque tenga cúpula de oro, ahí es una tumba. ¿Y qué hay en una tumba? Muertos. Fue lo mismo que Juan Calvino dijo 1300 años después. Dijo, prefiero estar en el infierno con Cristo que en el cielo sin Él. Ahora, con esto Calvino y Cipriano están diciendo que la presencia de Dios vale más que el palacio. La presencia de Dios vale más que todo. Puedes tener dinero, puedes tener bienes, puedes tener lujos, pero si la presencia de Dios no está contigo, estás muerto. Juan Calvino enseñó que el verdadero conocimiento de Dios produce reverencia y produce humildad. Es como entrar a un lugar sagrado que no necesitas que alguien te diga que guarde silencio, sino que tú mismo lo sientes.
y pones hasta en modo avión tu teléfono, porque dice: voy entrando a un lugar donde la presencia de Dios está hablando a mi vida. A veces los de multimedia tienen que poner ahí: guarde silencio, para que lo vea, o le ponen: callen al niño, para que lo pueda ver. Porque hasta eso, si va el ujier y le dice: hermano, hermana, guarde silencio con su niño, ya no viene, ya no voy a ir porque hay falta de amor. No es que haya falta de amor, amado hermano de la religión, no falta de amor, es corrección en el Señor. Es porque Dios quiere que tú sepas que en el lugar que estás es un lugar santo, es un lugar donde la presencia de Dios está ahí. Calvino decía que conocer a Dios no es acumular datos. Escuche esto: conocer a Dios no es tener una serie de información, acumular datos, sino ser aplastado por su majestad. Y cuando hay reverencia, lo tratas como Dios es, no lo tratas como tu cuate, como ay mi Diosito. No, incluso el profeta Isaías vio a Dios y dijo: ay de mí, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Habla Pedro también. Ahora, esa es la firma del conocimiento real. Cuando alguien conoce a Dios, sabe la majestad de Dios, reconoce la majestad de Dios. La Biblia dice que los demonios también tienen datos de Dios. Es más, tienen más datos que nosotros. Ellos estuvieron con Dios, conocen quién es Dios, tienen datos y tiemblan. Pero ¿sabes qué? No tienen amor. Ahora, el creyente debe entender esto, de la importancia del temor, de la reverencia a Dios. Y Dios nos pregunta hoy, por medio de su palabra: ¿has perdido la reverencia por Dios? Ya no sientes nada y pues realmente pues no. ¿Qué está pasando? ¿Tu fe es ligera? ¿Es ahí nada más o es profunda? Una iglesia sin temor de Dios es una iglesia superficial. Y entiéndame, cristiano, cuando hablo que una iglesia es sin temor de Dios, es superficial, me refiero a usted mismo, a mí mismo, porque somos nosotros los que componemos la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado decir a hermanos: es que la iglesia no hay avivamiento? Bueno, es que tú eres parte de la iglesia. Entonces, no hay avivamiento en ti, porque eres iglesia. Y empezamos a querer que los demás tengan avivamiento para que yo me avive. No. Si yo quiero avivamiento en la iglesia, yo soy la iglesia y yo tengo que empezar a avivarme. Pero ¿qué decimos? Es que en la iglesia no hay avivamiento. Es que ahí no siento la presencia de Dios. Bueno, no la sientes porque traes un problema. Y el problema es uno mismo, porque uno mismo es la iglesia. Hermano, solo cuando Dios es tomado en serio, su poder se manifiesta en nosotros. Si usted no toma a Dios en serio, viene cuando quiere, no ora en su casa, no come la palabra de Dios. Eso no es tomar a Dios en serio. Pero vienes cuando tienes un problema y quieres que Dios te resuelva inmediatamente. No, su poder no puede manifestarse en ti si no lo tomas en serio. Hermanos, mire, tan simple es que hasta para comer tenemos que orar y darle gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen: pues, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro? No oran. Que traigo hambre. Sí, pero no estás reconociendo a Dios. Para dormirse, para levantarse: gracias, Señor, porque mira, me acosté
y desperté. Es un milagro, gracias Señor. La iglesia es un lugar donde Dios obra con poder. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Donde quiera que andamos caminando, donde quiera que estemos, la iglesia de Dios está ahí. Y Dios obra con su poder. Por eso cuando alguien de tus hijos se enferme, no le llames al pastor. Tú tienes el poder de Dios ahí obrando. Tú tienes que orar por tu hijo. Tú tienes que orar por tu esposa, por tu esposo. Porque es que como pues no toma a Dios en serio, y como el pastor sí, entonces, pastor, venga a orar por mí. Venga. No. Aquí le enseñamos esto. Ahora con esto no quiero decir, entonces el pastor no quiero. No. Ya cuando usted oró y entonces llámeme a mí, entonces voy yo. Acuérdese cuando aquel hombre, el padre, tenía a su hijo que le daban ataques epilépticos. Y se lo llevó a los discípulos y oraron y no pudieron hacer nada. Y le dijo el padre al Señor, Señor, dice, tus discípulos oraron por él, pero no pudieron. Y entonces entró en acción el Señor. Solamente cuando usted ya oró y no, realmente no pasa nada, bueno, entonces écheme un fonazo. Entonces ya vamos. Amén. Gloria al Señor. Para que no diga, no, el pastor no quiere. No, sí quiero. Pero yo quiero que usted sepa que ese mismo poder que Dios me dio a mí, también se lo dio a usted. También usted lo tiene. Amén. Entonces, la iglesia es un lugar donde Dios obra con poder. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? Dios, a través de los apóstoles y a través de esos primeros cristianos. Hermanos, y los milagros no eran espectáculos. Los milagros eran la confirmación del mensaje apostólico. Y cada uno de ellos tenían propósito. ¿Cuál? Autentificar el evangelio, que la gente creyera que lo que los apóstoles y los primeros cristianos lo que predicaban venía de Dios, y Dios hacía milagros. Los milagros eran para confirmar la autoridad de la palabra de los apóstoles. Era para glorificar a Dios. Agustín de Hipona dijo: los milagros no son para entretener, sino para producir a la fe. Los milagros no son para que venga usted y se entretenga y diga, voy a ir a ese lugar porque Dios ahí hace milagro. Si usted viene porque Dios hace milagro en este lugar, pero no viene por el Dios que hace milagro, usted está mal. Por esta razón, Agustín de Hipona escribió: los milagros no son para entretener, sino para producir a la fe. Y Agustín estaba corrigiendo a la gente que buscaba señales como si fuera un circo romano. Y él dijo: no, el milagro aquí no es el punto, sino el dedo que apunta el milagro. ¿Qué eran los milagros? Eran credenciales, no eran espectáculos. Y Agustín explicaba en el inicio de la iglesia que Dios hizo milagros en abundancia. ¿Para qué? Para acreditar a los apóstoles y confirmar que su mensaje venía del cielo. Es lo que dice Hechos 2, 3 al 4. Dice que confirmaban, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Y una vez que el mensaje quedó escrito y la iglesia establecida, los milagros ahora disminuyeron. Ya no hay tantos milagros. ¿Por qué razón? Porque la credencial ya fue presentada.
no necesitas que el cartero te muestre el gafet cada vez que te toca tu puerta. ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Había un cartero que ya partió, ya murió, que era el que nos entregaba las cartas cada vez, y cada Navidad le dábamos un regalo, ya lo conocíamos. Ya. Y Agustín decía: no busques milagros, ya lo tuviste. Ahora cree por la palabra. Querer milagros hoy para entretenerme es como pedirle a un rey que te muestre el sello real cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque su voz te aburre. Es que siempre lo mismo. Hay cristianos que dicen: es que siempre lo mismo. Viene la oración, viene la alabanza, y luego vienen las necesidades. Bueno, aquí no hacemos eso. Y vienen los testimonios, luego la hermana Juanita, no, se tarda 10 minutos. Y luego aparte pasan las hermanas y cada quien su texto. No, está siempre lo mismo. Dice. ¿Se acuerdan de la vieja guardia, no? Hermanos, ¿cuál es el milagro mayor? Diga conmigo: es la fe. Es la fe el milagro más grande, no es la sanidad. Muchos hombres y mujeres de Dios murieron enfermos, pero con fe, y están en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí el mayor milagro no es la sanidad, es la fe. El don de fe que Dios nos ha dado. Y Agustín decía que un soberbio se vuelve humilde, que un lujurioso ame la pureza, que un muerto espiritual resucite en Cristo. Ese es el milagro que le importa a Dios, el milagro más grande, que un muerto espiritual sea resucitado. Y de eso no nos gozamos. Que cuando alguien sea salvo, glorificar a Dios, gloria a Dios, Señor, y sigue salvando, sigue haciendo esos milagros. No. Qué bueno. Sí, está bien. Pero nomás no ven un milagro que dicen que llegó un evangelista ahí, oró y le enderezó el pie. Milagro de Dios, y todos allá. ¿Sabía usted que todo eso son trucos? Hermanos, hemos andado, gracias a Dios, en diferentes lugares donde hemos aprendido. Dios nos ha enseñado a discernir, de ver realmente cuando realmente un milagro es de Dios y cuando no es de Dios, o cuando realmente no es un milagro. Y la gente va porque quiere ver o recibir un milagro. Por eso decía que el milagro más grande es convertir a un pecador, que resucitar a un muerto. Porque el muerto resucita y vuelve a morir. El convertido vive para siempre, por la eternidad. Por ejemplo, si Dios sana el SIDA que tú tengas, si Dios sana el cáncer, pero no te da fe, estuvo 30 años, estuviste ahí y te perdiste todo, porque no estabas en la fe, sino estabas esperando un milagro, sin saber o sin recordar que el milagro más grande Dios ya te lo dio, es la fe. Y por eso Dios te mantiene firme aún en la enfermedad, porque la fe que Dios te ha dado te ha hecho radical y esperar en Él, que si Dios sana, aleluya, y si Dios no te sana, aleluya. Pero que la fe que Él te dio, esa fe te va a mantener por la eternidad, y ese tiempo será sin dolor,
sin tristeza no habrá llanto, no habrá nada. Por eso creemos a ese milagro más poderoso, la fe. Hermanos, ¿cuál es el verdadero milagro? Agustín advierte que el corazón que pide milagro para creer, después de creer va a pedir otro milagro para seguir creyendo, porque el que pide milagro no le es suficiente, se vuelve adicto a la experiencia de querer ver otro milagro. Pero la fe, que es el milagro mayor, esa te mantiene radical. Pases lo que pases, aunque pases por el fuego, tu fe dice que no te quemarás. Aunque pases por las aguas, el milagro más grande que es la fe, sabe que no te ahogarás, porque Dios va contigo. La fe bíblica dice: yo creo, aunque no lo recibo, aunque no lo estoy viendo, Señor, yo creo, porque esa es la fe. El entretenimiento dice: si veo, quizás crea por un rato. Por eso nuestro Señor Dios Todopoderoso no está interesado en hacer milagros. Él lo puede hacer, sí, y los milagros no han cesado porque Él es eterno, Él no cambia. Pero ese no es el propósito principal de nuestro Señor. El propósito principal es la fe, hacer milagros en la fe, resucitar a los muertos espiritualmente, porque ellos van a vivir por la eternidad. Y Juan Calvino explicó que los milagros fueron sellos visibles de la verdad del Evangelio. Los milagros son como señales en el camino, mas no son el destino, sino que apuntan el destino. Por eso la invitación hoy es: no busques solo milagros, busca a Dios. Y el mayor milagro sigue siendo un corazón transformado. Y donde Dios obra, su poder confirma su presencia. Pero por eso es importante de no buscar los milagros, de no ver los milagros, sino una vida reflejada del poder de Dios en cada uno de nosotros. La iglesia primitiva era una comunidad que se caracterizaba por la unidad, así como por la generosidad. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. La unidad no era algo que se organizaba, sino era algo espiritual. Dice que tenían todas las cosas en común. No era un consumismo forzado, era un amor voluntario, era generosidad radical, compasión activa. La pregunta es: ¿de dónde nace la generosidad? Nace de un corazón transformado. Yo quiero que escuche bien esto, hermanos. La generosidad dice que nace de un corazón transformado. Un corazón transformado te da la identidad en Cristo Jesús. Un corazón transformado te da una visión eterna. Y Basilio de Cesarea, quien también fue llamado, San Basilio Magno, fue obispo y teólogo, y enseñó que el pan que guardas, dijo, le pertenece al hambriento. El pan que guardas le pertenece al hambriento. Hermanos, ¿cuántas veces a usted se le ha quedado comida en el refri
y se la ha echado a perder. En vez de compartir la comida con el vecino, con las personas, prefiere mejor que se dañe. El pan que guardas le pertenece al hambriento. Martín Lutero dijo: Dios no necesita nuestras obras buenas, pero nuestro prójimo sí. Los primeros cristianos no daban lo que les sobraban, daban de lo que tenían. Tu fe impacta tu manera de dar. Cuando no damos porque no hay un corazón transformado, tenemos que reflexionar. Y la pregunta es: ¿tu fe impacta tu manera de dar? ¿Te despojas, te desprendes para dar al prójimo, para servir al prójimo, para ayudar? ¿Ves las necesidades de otros como las tuyas? Como si fueran tuyas. Una iglesia transformada es una iglesia generosa. Vuelvo a recalcar: un cristiano realmente transformado es un cristiano generoso. No batalla en dar, no está batallando en que se ofrenda o no ofrenda, en que se siembra para la obra, en ayudar al hermano, al prójimo. No. Y esa vida interna saludable, hermanos, comienza a reflejarse externamente. Cuando un corazón es totalmente transformado, se refleja. La iglesia primitiva era una comunidad constante y gozosa. Imagínense cuando Pedro y Juan, antes de llegar al templo de la Hermosa a orar, ¿qué andaban haciendo? Ellos andaban predicando en las calles. Pero ellos sabían que a las 3 de la tarde, la comunidad, la iglesia, los hermanos se reunían en ese lugar, en el templo de la Hermosa. Y ellos fueron allá, así como Punto de Gracia. Saben que los martes a las 6 ellos dejan lo que están haciendo y se vienen corriendo. Hasta no, así. Era una iglesia, una comunidad constante en la oración. Y la oración te produce gozo. Dice: perseveraban unánimes cada día. Cada día nos habla de constancia, nos habla de unanimidad, de unidad, con alegría, habla de un gozo genuino. No iban por obligación, era un deleite para ellos, así como nosotros aquí. Es un deleite cuando venimos los martes y los jueves a la oración. Nos deleitamos. No venimos porque nos obliga el pastor o porque, no, venimos porque es un deleite. Venimos porque yo sé que yo necesito estar firme, y que para el día que yo clame a Dios, lo haga confiando en que Dios hará si es su voluntad. Juan Crisóstomo dijo: donde hay amor verdadero, hay gozo constante. ¿Sirves con gozo o sirves por rutina? ¿Tu cristianismo es carga o es deleite? La clave aquí es que la verdadera fe produce gozo, no solo disciplina. Y este estilo de vida no pasa desapercibido. Y todo esto, ¿quién es el causante? Diga conmigo: la palabra de Dios y la oración constante. Muy bien. La iglesia primitiva era una comunidad con impacto bíblico, impactaba. Dice el versículo 47: teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia tenía credibilidad social.
Vuelvo a repetir, hermano, como cristiano, ellos tenían credibilidad social. Los vecinos los respetaban porque decían, los conocían. La iglesia tenía ese crédito por la gente, no porque buscaba agradar al mundo, sino porque vivía de manera que vive el mundo distinto. Y el testimonio producía al crecimiento. ¿Sabe usted por qué muchas veces no hay ese crecimiento? Porque no hemos dado un buen testimonio. Justino Mártir fue un filósofo apologista cristiano del siglo II. Escribió lo siguiente. Dice: los que antes se odiaban, ahora viven en amor. Pedro odiaba a Mateo, pero después que Cristo los salvó a ambos, se amaban y murieron dando su vida por Cristo. Hermanos, nuestra vida predica más que las palabras. El mundo observa antes de escuchar, nos mira. Y la clave aquí, una iglesia auténtica impacta sin esfuerzo artificial. Y es el resultado de todo esto. No necesitamos hacer espectáculos, hacer grandes cosas, no necesitamos hacer todas esas cosas. Solamente hacer lo que dice Dios. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, era una comunidad que crecía, pero por obra divina. No crecía por los eventos que hoy se hacen y que no hay crecimiento. Dice: y el Señor añadía cada día. El crecimiento no era humano, era un crecimiento que venía de Dios. Y el principio teológico es que la iglesia siembra. Ok, la iglesia siembra. Todo cristiano está responsabilizado a sembrar la palabra de Dios. Y Dios da el crecimiento. Es Dios. Si como iglesia, como cristianos, no predicamos, no sembramos la palabra de Dios, entonces, ¿qué está pasando? No estamos haciendo nada. Por eso no hay crecimiento, porque no hay siembra. Si un campesino no siembra maíz, no cosecha maíz. Juan Calvino afirmó que el crecimiento de la iglesia es obra exclusiva de Dios. Por lo tanto, no hay que manipular resultados. Debemos ser fiel en lo esencial. Y la clave es: una iglesia crece porque Dios la hace crecer. Un cristiano que es parte de la iglesia crece porque Dios lo hace crecer. Y ese crecimiento viene a través de mi relación, de nuestra relación que tenemos con Dios todos los días. Quiero dar la siguiente conclusión de Hechos 2, 43 al 47, donde nos muestra una iglesia reverente. Es importante trabajar con la reverencia cada vez que vengamos. La iglesia en Hechos era una iglesia poderosa. ¿Por qué era poderosa? Porque la palabra de Dios era la que obraba en ellos. Era poderosa porque el poder de Dios obraba en ellos, porque ellos tenían a Dios aceptando la palabra. Era una iglesia unida. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban compartiendo el pan los unos por los otros. Era una iglesia generosa. ¿Por qué?
Porque era una iglesia transformada. Un cristiano, un creyente transformado es un creyente que es generoso. Si un creyente dice que es transformado, pero no es generoso, hay dudas. Era una iglesia gozosa. Que, hermanos, la persecución que estos cristianos estaban padeciendo era una persecución muy férrea, muy tremenda, donde las mujeres, esto no lo dice la Biblia, lo cuenta la historia de los primeros cristianos, donde las mujeres que estaban embarazadas, si ellas no renegaban de Cristo, las abrían vivas y les quitaban el fruto, se lo arrancaban. Mas sin embargo, ellas morían gozosas. ¿Qué pasaría? Yo me pongo a pensar, Señor, creo que hoy nosotros no aguantaríamos eso. ¿Por qué razón? Porque no hemos vivido realmente, hermanos, como dice la Escritura. Hoy muchos creyentes con un pequeño problema, en enfermedad, ya estamos renegando de Dios, y en vez de venir y buscar más a Dios, nos alejamos, renegando de Dios. Mas sin embargo, ellos, aún en la persecución, aún en la muerte y en la enfermedad, ellos se mantenían gozosos. Era una iglesia influyente, era una iglesia que se movía en el poder de Dios, era una iglesia con un crecimiento divino. Hermanos, los primeros cristianos, sus reuniones no impresionaba por su tamaño, no impresionaban por la multitud de congregantes que habían. Ellos impresionaban por la transformación de sus corazones. Hoy, en varios lugares, quieren impresionar con los grandes edificios. Estaba escuchando un programa, no voy a decir el nombre, pero es argentino. Con eso ya es más que suficiente. Donde le preguntan, ¿estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? No, pues a mí me da lo mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué piensas? No, pues es que, un lugar donde todo se puede. Incluso para entrar a ese lugar haces filas. ¿Por qué? Porque todo se permite. Ahí no se confronta el pecado. Ahí puedes vivir como tú quieres. Ahí no hay ningún problema. No. El cristiano verdadero, la iglesia primitiva, no impresionaba por estos asuntos, con estas cosas. Ellos impresionaban porque eran totalmente transformados. Hermanos, Dios nos hace un llamado, y el llamado no es copiar métodos, porque hay discipulados, no, para que la congregación crezca, tienes que llevar un discipulado quíntuple, que te dicen y haz aquello, haz el otro y haz aquello. Hermanos, no quiero decir que no es bueno aprender cosas nuevas, no digo eso, no, ni tampoco estamos llamados a copiar métodos. El llamado es recuperar la esencia de la palabra de Dios, la esencia que es el Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra la palabra. El llamado es que la iglesia vuelva al temor de Dios,
que cuando vengamos a reunirnos como iglesia, ya venga bañado, no se venga a bañar aquí. Entiéndame, iglesia, a trabajar en ese asunto. La invitación es de vivir en unidad, en una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. El llamado, el invitado, la invitación es a practicar la generosidad. ¿Por qué razón, hermanos? Ser generoso. Testificamos al Dios que es bueno, que dio lo mejor que Él tiene y lo único que tenía, a su Hijo para morir por nosotros. Si tienes, sé generoso con aquel que no tiene. Hermanos, Dios siempre me recuerda esto y se lo quiero compartir. Mire, Dios seguido habla a mi corazón. Decía ayer mi hija, ayer o antier, mi hija Keila, salió eso de que íbamos al centro, un mandado de trabajo. Dice, no, pues yo voy a pagar. No, yo pago, hija. Ay, pues, ¿por qué? No, yo pago. Mira, digo, todo lo que Dios me da, me lo da para administrar, para compartirlo. El día que yo me muera, digo a mi hija, el día que yo me muera, no me voy a llevar nada, nada me voy a llevar. Y lo que Dios me da es para compartirlo con ustedes y compartirlo con aquellos que incluso vienen conmigo y en confianza me digan, pastor, y yo puedo, yo ahí estoy. Y le decía a mi hija que ese es el evangelio y es la manera en que nosotros como cristianos debemos vivir, recuperar eso que se ha perdido por años, donde hoy muchos creyentes están acumulando, compran casas, compran carros, compran terrenos, X y aquellos, están invirtiendo sin saber que eso ahí va a quedar. Y mientras Dios te dio tiempo para ser generoso, para sembrar en la obra, para que el evangelio se siga predicando, y lo desaprovechaste. Con esto no quiero decir que debemos ser conformistas, no. La Biblia es muy clara y en eso debemos caminar. Si Dios nos dio para comer hoy, debemos ser contentos, estar agradecidos con Él. Y si Dios nos da más, no nos da para que nos quedemos con todo, sino ¿para qué? Para que lo compartamos. Si tienes 3 cambios de ropa, 2 son tuyos, el otro es de tu prójimo. Tenemos que compartirlos. Busca ser auténtico, llevar una vida auténtica en el cristianismo. Seamos una comunidad transformada, creyentes transformados, que nuestra vida predique más que nuestras palabras. Y la razón es porque el mundo nos observa antes de escucharnos. Ellos nos observan, nos ven cómo caminamos, nos ven qué decimos, todo. No se nos olvide que una iglesia auténtica impacta sin esfuerzo artificial, porque todo lo hace el Señor desde arriba. Oramos. Padre, muchas gracias. Señor, transforma nuestras vidas. Así como transformaste a los primeros cristianos, esa iglesia primitiva, Señor, donde solamente tu poder se movía en ellos porque había una vida transformada. Había una unidad, había una generosidad, donde todos daban, donde incluso vendían sus bienes
Y lo traían a los apóstoles, y ellos con la sabiduría y la gracia de tu Santo Espíritu repartían a cada uno según sus necesidades. Y había gozo. Señor, haznos una iglesia, un cristianismo que refleje tu gloria y que impacte al mundo, que impacte a nuestros vecinos, no haciendo el mal, sino haciendo el bien, amando a nuestros vecinos, sirviendo a nuestros vecinos. Y así, Señor, añade a la iglesia conforme a tu voluntad los que serán salvos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por siempre y por la eternidad. Que seamos esa comunidad, esa iglesia que impacta, Señor, no con principios humanos, sino con tu Espíritu Santo. Que el mundo, que nuestros vecinos sean transformados, trastornados por la palabra, tu palabra, el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén.